Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 19 al versículo 31. Y es el Señor Jesucristo el que está hablando. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, no os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Vamos a ver en esta noche de qué forma tan maravillosa estamos los cristianos unidos, de una forma tan intrínseca, de una forma tan amalgamada, tan vital, que Jesucristo describió la iglesia como una unión a su cuerpo. Y Cristo dijo que nosotros, de una forma mística, sobrenatural, profundamente misteriosa, éramos sangre de su sangre y hueso de sus huesos. Entonces el cristianismo no es la unión a una religión. El cristianismo no es la unión a una organización. El cristianismo no es participar de ritos y ceremonias y liturgias. El cristianismo es una unión, una relación personal, viva, dinámica con el Hijo de Dios. Tú puedes estar unido, identificado con X religión. Tú puedes haber participado de confirmación, de bautismos, de sacramentos, etcétera, etcétera, sin estar necesariamente unido al cuerpo de Cristo. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es una persona que se ha identificado con el Hijo de Dios a tal manera que ha llegado a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces la iglesia de Jesucristo es el cuerpo místico de Cristo. Es esa unión tan inseparable en la cual Jesús dijo, estoy contigo todos los días hasta el fin de los siglos. Es una unión tan inseparable en la que Él es nuestra vida. Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación. Esto es lo que es la vida cristiana. Muchas veces algunas religiones dicen, bueno, cuando se muera tal persona, la vamos a canonizar o le vamos a decretar que es santa. Y los hombres tienen o consideran la prerrogativa de poder dictaminar quién puede ser santo a los ojos de Dios. A los ojos de la Biblia es totalmente lo opuesto. A los ojos de la Biblia, en el momento que la persona se une al cuerpo de Jesucristo, desde ese momento esa persona, la Biblia le llama santo, santa delante de Dios. ¿Qué cosa es la santidad? La santidad no significa que seas bueno.
La santidad no significa que hayas hecho X obras para poder determinar que eres santo. La palabra santo es la palabra griega agios, que significa con H, agios, que significa separado, apartado para el servicio de Dios. Cuando Jesucristo entró a mi vida, ¿qué fue lo que hizo? Nos apartó de este mundo de tinieblas, dice Colosenses 1, y nos trasladó, nos movió y puso una división entre la luz y entre las tinieblas, entre Satanás y entre Cristo. Antes vivíamos en las tinieblas, éramos hijos del diablo por naturaleza. Ahora Cristo nos saca, nos arrebata de ese reino, nos rompe las cadenas y nos coloca en el reino admirable de la luz de Jesucristo, su Hijo amado. Estas verdades son indispensables para todos ustedes, porque tenemos que percibir claramente qué cosa es el cristianismo. Ahorita vamos en la carretera a Cuernavaca y encontramos cruces que dicen aquí murió un cristiano. Nada más porque fue bautizado, remojado, comulgado y peregrinado. Y por todos lados vemos cruces y es un cristiano. Y ahora se le llama cristiano a cualquier persona que profesa creer intelectualmente en el Hijo de Dios. A los ojos de Cristo y en este pasaje vamos a ver que es exactamente todo lo contrario. Veamos los primeros versículos que dice el 19 y el 20. El versículo 19 y 20. Y vamos a ver la verdad de nuestra inseparabilidad del Hijo de Dios. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando la Biblia usa en el Nuevo Testamento la palabra conocer, se usan dos palabras diferentes en el griego. Una es ginosko y la otra es epinosko. Y las dos se diferencian en lo siguiente. Miren ustedes. Cuando yo digo, por ejemplo, conozco al rey Juan Carlos de España, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que lo conozco por televisión, que lo conozco como es, que lo conozco, que es alto, que lo conozco, que es muy elegante, etcétera, etcétera. Pero este conocimiento es un conocimiento superficial, ¿de acuerdo? Pero cuando alguien me dice, yo vivo con el rey Juan Carlos de España, ¿quién creen ustedes que tenga más conocimiento? ¿El que lo ha visto nada más de vez en cuando en la televisión o su esposa que vive las 24 horas con él? Pues claro que el conocimiento de la esposa es un conocimiento experimental, el otro es un conocimiento superficial. Y cuando dice Cristo aquí, me conocerán, no significa superficialmente. Yo antes de ser cristiano, alguien me preguntaba, ¿conoce a Cristo? Claro. Óyeme, pues siempre lo veo en todas las iglesias, su mamá fue la Virgen María, lo bautizaron, resucitó a los 3 días, en la Navidad se celebra su nacimiento y hasta ahí llegaba. Pero no lo conocía íntimamente. No estaba casado con él. Hay mucha gente que dice, yo siempre he conocido a Cristo, pero repito, de una forma superficial. Y el conocimiento del cual la Biblia menciona es que cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida y comienzas a estudiar la Biblia te lleva a una dimensión tan interpersonal con Él en la que tú sabes que Él vive. Entonces dice Jesucristo, en aquel día conocerán. No solamente pues supimos, ¿verdad? No, aquí está usando la palabra epinosko en el griego, que significa el conocimiento experimental a través de la comunión con Él. Ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces el mundo vive nada más por vista, ve las cosas superficialmente. Como decía hace mucho tiempo un señor en una historia, llegó un muchacho, un señor ya grande, a la cantina con sus amigotes y les dice a los amigotes, ¿ven esta mano? Sí, sí la vemos. ¿Ven esta mano? Sí, sí la vemos. Esta mano saludó al presidente López Mateos. Y todos, qué raro, tremendo. Y no me le he vuelto a lavar, dijo este señor. Ahí está, a estos 5 dedos estrecharon la mano del presidente. Yo conocí al presidente López Mateos. Y todos apantallados, conoció a López Mateos. Y alguien mucho más inteligente se paró y le dijo a este señor,
Creo que no es importante si tú conoces a López Mateos, sino si López Mateos te conoce a ti. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucha gente dice, ¿verdad? Yo conocí a fulano de tal, pero otra cosa que vais por la calle que te diga López Mateos o que te diga Salinas de Gortari. ¿Qué hubo, compadre? Así se apantallas, ¿verdad? El presidente lo conoce a él. Pero ¿cuánta gente no le saluda la mano? Y lo conozco, miles de personas, pero el presidente no conoce a todos los que le dan la mano. Y así es con Dios también. Yo conozco a Dios y dice la Biblia en 1 Timoteo, Dios conoce a sus ovejas y a los que son suyos, y el que es de Dios lleva este sello, el sello de su espíritu. Entonces Dios sabe, pues sí, María Pérez, yo sé que vive, Dios sabe todo y sabe que vives en el callejón del sapo y que te casaste a tal fecha y que tienes tantos hijos, y ese es el conocimiento que Dios tiene de ti, pero Dios sabe que tú no eres suya, que tú no eres suyo. Dios conoce quiénes son suyos, y los que son suyos vivirán protegidos y guardados siempre hasta que Él venga. Él perfeccionará su obra, y los que son suyos oyen su voz y le siguen, y Él nos ha dado la vida eterna. A continuación vemos en el versículo 21 al 24 tres técnicas que nos van a ayudar a fortalecer nuestro corazón. En el versículo del 21 al 24, Jesucristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí vamos a encontrar tres palabras claves en el versículo 21, y quiero que las observen. La primera palabra es tiene. La segunda es guarda, la tercera es ama. Estas tres palabras, escuchen con mucha atención, estas tres palabras están relacionadas con las tres áreas de ansiedad y de preocupación que perturban y atormentan nuestra alma mientras estamos en este mundo. Las tres áreas de ansiedad del ser humano son el miedo, la ansiedad y la culpa. Y cuando Jesús nos está hablando en el versículo 21, nos está revelando el secreto para vencer la ansiedad, para vencer el miedo y para vencer la culpa. Vean ustedes entonces estas tres técnicas que en esta noche vamos a aprender. Número 1, el conocimiento de la verdad hace a un lado el temor. Repito, el conocimiento de la verdad hace a un lado el temor. Dice Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice Cristo que el tener sus mandamientos significa lo siguiente. ¿Por qué dice Proverbios capítulo 3? Hijo mío, guarda mis mandamientos, escríbelos en la tabla de tu corazón, y serán descanso para tu alma, medicina para tu cuerpo. ¿Por qué constantemente la Biblia nos está diciendo, guarde mis mandamientos? ¿Qué significa guardar? Significa lo siguiente. Si alguien me da esta pluma, guardar es esto, ponérmela aquí en mi bolsa y darle un trato muy especial a esta pluma. Lo contrario a esto sería aventarla, morderla, etcétera, etcétera, y es lo contrario a guardar la pluma. Guardar los mandamientos de Dios es, en primer lugar, saber y tener la convicción que la ley de Dios viene de Él. Dios me dice, ama a tu esposa. Muy bien, aquí lo capté, sí es cierto, ¿verdad? Entonces aquí tengo en mi mente, debo amar a mi esposa. Cuando guardo este mandamiento, amar a mi esposa, inmediatamente de mi mente tiene que bajar a mi corazón.
Y cuando está aquí es cuando lo practico. Porque el problema está que muchos de ustedes reciben y saben lo que quiere Dios para su vida. Pero saben una cosa, que no lo viven. No lo practican y lo único que hacen es, dice Santiago, vivir engañados. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora fíjense lo que pasa. Dios me dice mandamiento, ama a tu esposa, me cae el 20, como quien dicen, y ya me cayó, y aquí está mi corazón, y yo comienzo a amarla verdaderamente, a sacrificarme, a vivir sabiamente, a alimentarla, a orar por ella, a tratar de quitar otras mujeres de mi mente. Cuando comienzo a obedecer, cuando comienzo a poner en práctica lo que entró a mi mente, es cuando yo comienzo a amar a Dios. Dice Cristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, no nada más de boca para afuera. Yo amo a Dios, yo quiero mucho a Jesucito, yo quiero mucho a Dios y siempre toda mi vida, Dios mío, ¿por qué me decís Señor, Señor? Y no hacéis mi voluntad. Vemos aquí en estas palabras que el hacer la voluntad de Dios es precisamente obedecerlo y guardar su palabra. Hermanos, vean ustedes lo que dice en Proverbios capítulo 4. Una de las tragedias más grandes del cristianismo es no comprender cuándo cuando verdaderamente amamos a Dios. Dice Proverbios 4:4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Quiero que noten ustedes la relación entre la vida y la obediencia. Ahora, ¿se referirá aquí la Biblia con que vivirás? ¿Significará que voy a vivir 80 años? ¿Se referirá a la vida física? De ninguna manera. Cuando Jesucristo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Él nos explicaba y nos decía que esta vida que Él nos vino a dar es una vida con propósito. Es una vida con gozo. Es una vida de paz. Es una vida que tiene dirección. Es una vida que puedo estar en la tormenta y algo sobrenatural llena mi alma y mi corazón y me dice, y lo sé, no tengo por qué tener miedo. Él está conmigo, Él es mi amparo y mi fortaleza en todas mis tribulaciones. ¿De quién temeré? Esa es la vida que la Biblia menciona. Y esa vida nada más la tienen los que viven en obediencia. Vean Deuteronomio capítulo 4 en el Antiguo Testamento. Y dice en Deuteronomio, en este pasaje tan importante, la palabra deutos en el hebreo significa dos. La palabra nomos, deutos, nomos, que se tradujo Deuteronomio, significa la segunda ley. No significa que Dios dio, aparte de los 10 mandamientos, otra ley, de ninguna manera. Significa que aquí están los judíos en vísperas de entrar a la tierra de Canaán. Sabemos que no entraron. Y después de mucho tiempo, aquí en este capítulo 4, Moisés les vuelve a recordar lo que ya sabían. Y vean el énfasis de Moisés al recordarles la ley de Dios al pueblo de Israel. Y dice el Deuteronomio 4, versículo 1 en adelante, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis. ¿Y qué cosa? Quiero que vean ustedes, escucha, ejecuta, vive. ¿Ya vieron la misma continuidad? ¿Ya lo observaron que en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, será amado por mi Padre? Y vemos aquí en el Antiguo Testamento la misma secuencia, la misma continuidad. Escucha, oír, ¿sabe lo que significa en el hebreo? Oír significa obedecer.
Cuando la maestra llega al salón de clase y les dice, niños, pongan atención, y los niños avientan los aviones por todos lados, y la segunda vez, niños, que oigan con atención, se paran los alumnos y se sientan en su lugar. Quiero preguntarles algo, ¿la primera vez oyeron? ¿Sí, sí oyeron? ¿Sí oyeron? ¿No están sordos? ¿Perdón? Pero no obedecieron. Hasta la segunda vez, cuando sintieron que se les movía la alfombra, se cuadraron todos. Entonces, ¿cuántos de ustedes, por qué muchos vienen al estudio y oyen, aquí en este estudio hay una mujer y otra mujer, una de cada lado, un hombre y otro hombre? ¿Y por qué en una mujer es tanta bendición el estudio? ¿Por qué hay tanta paz en su vida? ¿Por qué comienza a actuar en la palabra? ¿Y por qué la otra mujer, que oyó lo mismo que en el estudio, sigue viviendo amargada, sigue viviendo frustrada, sigue viviendo con problemas? Si las dos oyeron lo mismo en el mismo estudio, ¿qué hizo la diferencia? Que una oyó y salió de este estudio y comenzó a obedecer, y la otra sigue viviendo. Le encanta oír la palabra de Dios. A Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista. A ver, Juanito, Juanelo, ven y cántame, y háblame y dime. Y le encanta al rey Agripa, Pablo, pero qué precioso. De veras, por poquito me convences. Pero no se convenció y está en el infierno. Entonces hay mucha gente que va a las iglesias y el hermano predica muy bonito y el estudio, y porque le suena dulce a sus oídos, pero jamás les llega al corazón, jamás viven lo que oyen, jamás la palabra transforma sus vidas. ¿Por qué? Porque nunca quisieron obedecer. Dice pues Moisés en el versículo 2, no añadirán a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque, escuchen, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Quiero que vean ustedes aquí de una forma maravillosa la relación entre ser sabio e inteligente y ser obediente. ¿Ya lo vieron? Pónganlos por obra, porque ¿quién es esta? Las acciones. Cuando tú comienzas a amar a tu esposa, cuando tu muchachita, ya sabes, la Biblia lo dice, 2 Corintios 6, 14 y 15, no anden de novio con un incrédulo, no andes de novia con un incrédulo, ni de novia con un incrédulo, no salgas ni invites a muchachos que no son cristianos a salir, no te pongas serio con ninguna. Pues ya lo sé, ¿de qué te sirve que lo sepas? Cuando lo comiences a practicar, te vas a volver sabio y te vas a volver inteligente. Porque las acciones, la obediencia es lo que produce la sabiduría. ¿Cuántos hermanos me dicen, hice un negocio muy feo, me fue de la patada? Hay otras hermanas, hermano, me casé y, Dios mío, parece el anticristo mi esposo. Hay muchachas, ¿por qué comencé a salir con este muchacho si yo sabía? Y ¿sabe una cosa? Malos negocios, malos matrimonios, todas estas cosas fue ¿por qué? Porque en el momento de hacer la decisión no tenía sabiduría. Por eso te metiste en el negocio que te metiste, por eso te metiste con la muchacha que te metiste, por eso estás casado equivocadamente. ¿Por qué? Porque cuando hiciste esta decisión no eras guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no eras guiado por el Espíritu de Dios? Porque vivías en desobediencia. Regresamos a Juan. Y el Señor Jesucristo continúa diciendo que no solamente el conocimiento hará a un lado el temor y nos dará una seguridad total de que verdaderamente le amamos, sino que la segunda también es cuando nosotros aplicamos las verdades de Dios. Ya vimos cuando nosotros comenzamos a obedecer y tú llegas hoy en la noche a tu casa, Padre Santo, ahora sí me cayó el 20 esta noche, he comprendido que debo amar a mi esposa, pero me está muy gorda, Señor. Pero aunque esté gorda, Señor, y aunque se eche luchas ahí en la arena Coliseo, te pido por ella y te pido que me des algo especial por ella porque no lo siento. Por fin eres sincero con Dios.
¿Tú crees que Dios no sabe todos los pensamientos que tienes contra tu esposa o contra tu esposo, en viceversa? Es que mi esposo ya está chaparro, gordo y pelón, Señor, y mira que ahora puro rambito ahí en Cuernavaca, y que jovenazos, y que Acapulco, que este y el otro. Se lo dices, cuénteselo a Dios, Dios lo sabe. Dios sabe, dice el Salmo 139, antes de que nosotros pensemos, conoce todos nuestros pensamientos. Entonces Dios quiere que vengas con fe y digas, Padre Santo, ya no, mi corazoncito ya no late por mi esposo, por mi esposa, pero yo sé que tengo que amarlo, pero no lo amo. Señor, te pido que operes un milagro en mi alma y me des un amor sobrenatural por mi marido o por mi esposa. Y sabes una cosa, que por ser honesto y venir delante de Dios, Dios honra a los que le honran y te va a dar algo que jamás habías sentido por tu cónyuge. Y vas a comenzar a experimentar la bendición de Dios en tu matrimonio. Pero no podemos ser deshonestos con Dios y creer que Dios nos puede bendecir. Tenemos que ser sinceros con Dios y para eso vino Él, para darnos un poder sobrenatural, para ser siempre viviendo y cumpliendo su santa voluntad. La vida cristiana es imposible vivirla en el poder de la carne. Necesitamos al Espíritu Santo para operar en el Espíritu y hacer cosas que muchas veces no nos agradan. A Cristo no le agradó ir a la cruz, pero Cristo fue guiado a la cruz por el Espíritu de Dios y no era en ese momento lo mejor que Él sentía, pero era a la larga lo que el Padre quería. Como les decía antier aquí a los varones en el estudio del martes en la noche, los negocios ilícitos a corto plazo te reditúan ganancias, a largo plazo serás maldecido por Dios. Nunca quieran hacer dinero inmediatamente. Hay hermanos que puse una tienda y quieren que les vaya bien. Si tú pones una tienda, dice 1 Timoteo capítulo 3 y 4, el labrador para participar del fruto debe trabajar primero. Dios bendice a través de un tiempo determinado el fruto de tu esfuerzo, pero no quieras querer prosperar en ningún negocio. Ningún negocio prospera de la noche a la mañana. Se necesita sudar, trabajar y confiar en Dios. Y Dios al final bendice el fruto de tu labor. Pero todos quieren ya hacer dinero rápido, ya quieren que prospere. Y como no comienzan a transar, evadir impuestos y comienza a entrarte la lana. Y sabes una cosa, que todo ese dinero que está entrando es dinero maldito. Nunca un quinto de ese dinero, mal habido, lo podrás disfrutar. Tarde o temprano, Dios te pedirá cuentas de eso. Es importante entonces que comprendamos que nuestra ansiedad será reducida totalmente al guardar los mandamientos de Dios. Y vean lo que dice en 1 de Juan capítulo 4. ¿De qué forma el amor? Dice Cristo que cuando nosotros amemos al Padre, el Padre hará morada con nosotros. ¿Saben qué significa tener al Padre morando dentro de nuestra alma? ¿Saben ustedes lo que significa tener a Jesús dentro de ti? Jesús viene a mi vida y entra y lo primero que hace es, desde luego, limpiarme con su sangre por mis pecados. Lo primero que un cristiano experimenta es la ausencia de culpa. Es maravilloso, amigos y amigas que nos visitan en esta noche, es maravilloso saber que en esta noche Dios puede borrar totalmente todos tus pecados. Es maravilloso que tú puedas salir por esa puerta hoy en la noche, 1 de febrero del 90, totalmente como una persona diferente ante los ojos de Dios. Y este perdón de pecados se logró mediante la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Y es maravilloso salir esta noche de este hotel e irte a tu casa a dormir en la noche, ya sin esa mochila de culpa que te ha atormentado tantos años. No importa que hayas matado, que seas homosexual, que seas lesbiana, que seas un ladrón, que hayas hecho lo que hayas hecho, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Y esa culpa que tú tienes en tu vida ahorita nunca te dejará en paz. Te atormentará, te producirá úlcera, te producirá ansiedad, alterará tu sistema nervioso, te quitará totalmente tu relación con tu familia, se volverá tu hogar un infierno. ¿Y todo por qué? Porque tú mismo no te has perdonado. Y cuando vienes a Cristo, dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, vean esto, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí la Biblia nos pone
la antítesis del amor. El amor es lo opuesto totalmente al miedo. El miedo es algo que nos roba la paz, la seguridad y la tranquilidad. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, estaban tranquilos, paseaban juntos, desnudos los dos el uno del otro, no tenían por qué avergonzarse, y vimos en estudio que eran sinceros el uno para con el otro, etcétera, etcétera. Y de repente el pecado entra, y recuerdan ustedes en Génesis 3 la primera reacción de Adán. Se escondió, tuvo miedo. En cuanto el pecado entró, con el pecado entró el miedo dentro de su corazón. Qué tonto, ¿verdad? Porque ¿cómo podía creer que se podía esconder de Dios? Y lo más maravilloso es que cuando está escondido Adán, no es Adán el que comienza a buscar a Dios, no, el hombre se esconde de Dios y Dios nos muestra en la Biblia que Él siempre es el pastor que va a buscar lo que se había perdido. Y entonces Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Bueno, Adán podría decir, bueno, que estás ciego, ¿qué no ves? ¿En dónde estoy? ¿Ustedes creen que esa pregunta le hizo Dios para que recibiera esa respuesta a Adán? No. ¿Qué no sabía Dios en dónde estaba Adán? Entonces, ¿para qué se lo preguntó? Muy bien, se lo preguntó para que Adán supiera que estaba escondido. Para que se ubicara y se diera cuenta cuál era su condición. Dios sabe ahorita en dónde estás tú, pero Dios quiere que tú te des cuenta que has vivido lejos de Él. Que has vivido lejos de su palabra, de sus mandamientos, de su amor, y por eso tu vida está caracterizada por esa ansiedad, esa neurosis, ese tormento que tienes en tu alma, y todo ¿por qué? Producido porque, dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Significa esto que cuando comiences, ya vamos a repetir la continuidad, oigo la palabra de Dios, me cae el 20 y comienzo a practicarla. En cuanto comienzo a practicarla, ya dijimos que estamos amando a Dios. No hay manera de amar a Dios más que con las acciones. Y cuando yo estoy amando a Dios, dice la Biblia, el temor sale automáticamente de mi corazón. La obediencia ahuyenta el temor. ¿Ya? ¿Ya lo vieron? Dice la Biblia que el temor lleva en sí castigo. En otras palabras, no es posible que una persona atormentada pueda ser feliz. No es posible. No es posible que tú puedas vivir en esta vida con tantas ansiedades y con tantos problemas y poder al mismo tiempo decir, soy feliz. Y dice la Biblia que estas personas que viven con temores tienen miedo y de que voy a comer y voy a perder trabajo y me voy a morir. Hay personas que le tienen tanto miedo a la muerte que se enferman y se mueren. Así es. Ahora los doctores han descubierto la grande relación que existe entre la actitud mental y los problemas psicosomáticos. Viene la palabra psicosoma, ¿verdad? De la mente y del cuerpo. O sea, la mente afecta a tal grado nuestro sistema inmunológico que el sistema inmunológico comienza a deteriorarse por las malas vibraciones que la mente le manda. Y puede ser en viceversa. Tu sistema inmunológico puede perturbar tu mente a tal grado que te puede afectar totalmente tu corazón. Entonces Cristo tenía razón cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz de Dios en la que sabemos que todo está bien, que voy a comer mañana, que nunca nos vamos a quedar ahí en la mitad de la carretera a Suchitepec pidiendo limosna, ni sin petatis, ni nada. Y si así fuera, ahí en la carretera de Suchitepec, con tu petati, con tus frijolitos, vas a decir, Padre, te alabo y te doy las gracias, porque aquí en medio de la carretera tengo la paz contigo. Entonces, eso es lo que Cristo quiere que entendamos, que somos suyos, que le pertenecemos, que Él tiene cuidado de nosotros, que si estiró sus brazos en la cruz, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas si nosotros las pedimos? Y vean 1 Juan capítulo 4, del 7 al 8. En último lugar, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice aquí en este pasaje el apóstol Juan que si yo amo a mi hermano y estoy todos los días recibiendo ofensas de mi hermano y yo estoy en lugar de amargarme
y no volverle a hablar a mi hermano, estarle constantemente perdonando sus ofensas. ¿Qué está pasando con mi vida? El miedo está saliendo. Mientras más amo, menos miedo de la vida. Mientras más amo, menos miedo de la vida. Porque el amor echa fuera el temor. Mientras menos amo, mientras más amargado, mientras más cara de cacahuate pongo y de nuez y de pasa cocida, y mientras más en mi corazón, más miedos, más ansiedades, más temores, más miserable, más vacía se vuelve mi vida. ¿Es justo vivir así? Vengan a mí, dice el Señor, en esta noche, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Créeme que en Cristo vas a encontrar lo que tu alma ha buscado en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en los cines, en los teatros, en los viajes, en el dinero. Nadie más que Jesús puede ofrecerte el agua que Él nos ofrece en esta noche. Si alguno tenga sed, venga a mí, beba. Y como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Él es verdaderamente lo que tu alma necesita en esta noche. Y Él es la respuesta para todos nuestros problemas. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra y también porque en esta noche tú has traído a muchas personas sedientas, muchas personas que en esta noche no explicaban por qué ese vacío en su vida, por qué esa confusión, por qué esa incertidumbre hacia el futuro, que canalizaban por puertas fáciles como el alcohol, las drogas, una vida sexual ilícita, una vida de negocios ilícitos, queriendo con el dinero apagar la voz de la conciencia. Padre, te damos gracias porque tú nos conoces en esta noche y porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos ustedes que en esta noche no han hecho la paz con Dios, todos ustedes que en esta noche no conocían íntimamente a Jesucristo, todos los que quieran en esta noche casarse con Jesucristo, comenzar a entablar una relación nueva con Jesús, yo los invito en esta noche a que hagan la paz con Dios. ¿Cómo podría ser esta paz? Me preguntarás. La Biblia dice que Jesucristo pagó en una cruz hace 2000 años, con su sacrificio, con su muerte, con su sangre y con su resurrección, lo que nosotros merecíamos pagar eternamente. Y ahora la Biblia dice que Dios te ama, pero que tú necesitas arrepentirte de tus pecados en primer lugar. En segundo lugar, creer en Jesucristo, que Él es el que pagó tu cuenta, el único que puede cambiar tu vida, el que puede darle propósito y dirección a tu vida. Y en tercer lugar, invitarlo a tu corazón. Y las personas que en esta noche, por primera vez, quieran invitar a Jesucristo, no importa de qué religión vengas, puede ser católico, mormón, testigo de Jehová o protestante, no te invito a una religión, te invito a una cruz. Ven en esta noche, haz la paz con Dios mediante la sangre derramada del Hijo de Dios. Y dile a Dios ahí desde tu lugar estas palabras: mi Señor y mi Dios, te pido que me perdones sinceramente por toda mi vida pasada, porque te he ofendido gravemente. Y si yo muero en esta condición de pecado, yo creo que eternamente me condenaré. Mas en esta noche he oído las buenas noticias de que en tu Hijo Jesucristo me puedes perdonar. Y no porque me lo merezca, ni porque haga buenas obras, sino porque Él murió en la cruz y pagó con su sangre mis pecados. Tú me regalas un perdón totalmente gratis. No tengo nada que ofrecerte más que ten misericordia de mí. Señor Jesús, en este momento, entra a mi corazón. Creo que tú eres el Salvador, el Mesías del mundo, y te recibo en mi vida como mi Salvador. Salgo contigo sabiendo que me has perdonado todos mis pecados hasta este momento y que si yo muriera en esta noche, estoy preparado para ver tu rostro. Por causa de Jesucristo, por quien te lo pido en este momento. Amén.